Luego de haber tenido las clases introductorias de cómo eh, crear la subrutina, ir conociendo la escritura en las celdas, ¿no? Sea de textos, sea de números, pasando por algunos elementos más como los cuadros de diálogo, la generación de aleatorios, comandos ya más precisos como resize, offset, eh, y ya habiendo digamos, revisado las estructuras de programación, entonces estamos ya ahora con la posibilidad de, eh, digamos, afrontar o hacerle frente a los ejercicios, tanto de los adicionales que están en el aula virtual, y también a ejercicios que sean, bueno, ¿no? Que provengan de alguna evaluación anterior o similar. Entonces, con motivo ¿no? de tal circunstancia, entonces la sesión 6, como veremos, es ya un ejercicio, se llama caso de déficit, y tiene, ha tratado, digamos, ¿no? de acaparar la mayor cantidad de elementos, ¿no? que se han visto en el curso. Así que ahora que lo puedan ver, seguramente, ¿no? Irán cayendo en cuenta de que efectivamente hay varios aspectos que se han estado viendo y que ahora en conjunto pues los vamos a tener que manejar, que armar para que podamos responder a lo que se pregunta. Así que en tal secuencia pues corresponderá ver de qué trata este ejercicio. En principio pues más bien preferiría que, no sé, no dar muchas pautas ahora me refiero a en estos primeros minutos, ¿no? Porque ya llegará el momento, ¿no? Eh, en un par de semanas, en el cual tendrán que, sin ninguna, ¿no? Sin mayor orientación de parte de los profesores, resolver algún caso, ¿no? Que aparecerá y simplemente les dirán, bueno, ahí está, a resolver, hay tantos minutos para ello. Sí, entonces, para ya ir entrando en ese estilo, eh, voy a, bueno, mostraré el archivo en cuestión solo para luego comentarlo. ¿Sí? Eso es lo que se debe ver cuando se abre este archivo de Excel y en esa hoja están las dos indicaciones o dos preguntas que se tienen que realizar. Entonces, o dejaré unos minutos para que, digamos, ¿no? Empecemos en esta nueva forma de recibo, pues, ¿no? Un ejercicio y cómo empezaría a plantearlo, ¿no? Primero se sugiere leer lo que se pregunta, también las indicaciones, que en este caso mayores indicaciones no hay, desde luego en las evaluaciones sí hay un conjunto de indicaciones, ¿no? Temas de probidad y alguna precisión, o de facilidad de algunos elementos, porque usualmente se deja usar materiales cualesquiera del curso, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los dos pedidos que se requieren en este Excel, así que eh, lo dejaré unos breves minutos, pero ¿no? Obviamente tratándose de una sesión de clase, pues voy a intervenir para dar alguna orientación, algún comentario y absolver alguna duda que se presente en el camino o que de repente están teniendo ahí alguno de estos mensajes de error que podrían surgir. Muy bien, entonces en unos minutos, ¿no? La idea es que ustedes lo vayan tratando de armar un esquema o al menos listar qué es lo que se va a necesitar, ¿no? Con la idea de tomar costumbre de hacer ello. Entonces en unos minutos comentaremos el inicio de estos ejercicios.
Muy bien, entonces, ¿no? Ya que la idea es ir de repente tomando algún apunte de qué es lo que preguntan, ¿no? Como se mencionó al inicio, eh, pues podemos ir haciendo algo así. A ver, ¿no? Nos dicen si desea conocer la cantidad de años en que la empresa uno o la empresa 2 tuvieron resultados de déficit. Esta información está en la hoja datos, ¿no? Acá tenemos una hoja llamada resumen y hay otra hoja llamada datos, donde efectivamente vemos que hay algunas columnas con ingresos y gastos, tanto para la empresa uno como para la empresa 2. Bien, listo. Hoja 3 no tiene nada. Bien. Entonces, dice que quieren saber la cantidad de años en la que hubo un resultado deficitario. Y aquí, pues, ya vamos, ¿no? Un poco tratando de repente anotar o ir tomando en consideración los elementos que hay que incluir al momento de programar. El hecho de que tengamos más de una hoja con información nos llevará a, digamos, establecer una hoja de trabajo, ¿no? Con punto select, y habrá otra hoja que será para de repente consultar la información y para no estar escribiendo cada rato, worksheets, paréntesis, comillas, nos podríamos ayudar de una variable objeto con el comando set y eso lo podríamos usar. Luego dice, se desea conocer la cantidad de años en que, ¿no?, hubo déficit en estas empresas. Bueno, si es una cantidad, entonces eso quiere decir que algunos de estos años tendrán déficit y hay que contar cuántos de ellos son. Y si hay que contar, por ahí recordaremos, espero, la clase 5, porque en su segundo ejercicio nos dicen, bueno, hay que contar, ¿no? ¿Cuántos años fueron menores? ¿Cuántos años fueron mayores o iguales a 18? Así que habrá un mecanismo de conteo. Ujú. Sí, habrá un mecanismo de conteo. Y eso quiere decir que ese mecanismo de conteo estará dentro de un sistema, porque en ese caso estará dentro de un bucle abierto. La información que tenemos de los años para estas empresas es una información que va desde el año 80 hasta 2011. Entonces, el número de años es fijo. De hecho, son 32 años. Entonces, yo ya sé cuántos años tienen que revisarse. Por lo tanto, no necesito un bucle abierto. Necesito un bucle cerrado de 1 a 32. Y eso debería poder hacer, ¿no?, esta revisión para cada año y ver qué pasa con los ingresos y gastos de la empresa uno cuando sea empresa uno, ¿no? Si fuera empresa 2 tendría que chequear los de acá. Y ahí tengo otro elemento. Acá puedo seleccionar empresa uno o empresa 2. Desde luego que si pongo empresa uno, revisaré las columnas de acá. Y si no, pues estará en empresa 2 y revisaré estas otras columnas. Lo que acabo de decir, ¿no?, que si esta empresa uno es justamente lo que hay que incorporar, un condicional. Habrá un if para esta celda, ¿no? Si esta celda dice empresa uno, entonces adecuaremos el programa para que se comparen estas columnas, ¿no?, para cada año. El bucle va a avanzar por cada año. Y así, ¿no?, vamos tomando en cuenta estos elementos. Eh, quiero ver si aquí está... a ver, un momento. Ya, aparentemente hay una especie de pizarra, ¿no?,
Creo que más bien me avisan si se ve porque la verdad no tengo mucha idea. Bueno, Sí se voy a ir ve, profe. anotando. Gracias. Voy a ir anotando entonces las cosas que hemos estado así comentando, ¿no? En un caso, habíamos visto que el tema de las hojas es diferente, ¿no? Entonces habrá un punto select y también habrá seguramente un set para variable objeto, ¿no? Para que reemplace, o sea, que se llame datos y que sea igual a worksheets, paréntesis, comillas, datos, ¿no? Ya, bueno. También va a haber un sistema para que revise. Revisará los años, ¿no? A ver si hay déficit. De 1 hasta 32, ¿no? Para revisar años. Por si acaso yo no escogí este tipo de letra. Este ha salido solito. Si está medio difícil de leer, me avisan. Supongo que lo podremos modificar. Ya, entonces, bueno, voy a tener ¿no? un escenario en el cual habrá un sistema que revise estos años. Y lo que va a revisar es, bueno, ¿hay un caso deficitario o no lo hay? Si hay un caso deficitario, pues lo voy a tomar en cuenta porque me piden que los cuente para dar la cantidad. Y lo que acabo de decir, ¿no? De que si encuentro un caso deficitario es justamente un condicional. Si, digamos, ¿no? Ingresos menos gastos es menor a 0, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, lo contaré. Voy a crear mi variable que va aumentando de 1 en 1. Y cerraré el condicional porque si no encuentro un caso deficitario, no me importa. No me han pedido los casos no deficitarios, me han pedido que cuente los casos con déficit. Así que si encuentro uno, lo cuento. Termino, ¿no? Ya. Termino, pues, ¿no? Estas cosas y ya podré decir en la celda que corresponda, podré poner el dato, el valor de cont, porque allí entonces tendré la cifra que me piden, ¿no? Queda el condicional para la empresa, ¿no? Si es empresa 1 o empresa 2. Entonces, en alguna parte habrá algún condicional para eso, ¿ya? Entonces, sí, ¿no? La celda en cuestión es empresa 1. Entonces, se revisarán las columnas C y D, me parece, de la hoja datos. Y el caso contrario sería que encontró, ¿no? O que dejaron en empresa 2 y se trabajará con las otras columnas. Bueno, lo tomaré en cuenta, ¿no? Esto es más como un tema de apuntes, ¿sí? No es tanto una propiamente la subrutina, ¿no? Para eso vamos al editor. Ahora, también, ¿cuál hoja va a ser la hoja seleccionada y cuál hoja va a ser la hoja que yo quiero usar con la variable objeto? Podría haber puesto datos.select y crear una variable objeto que sea para la hoja resumen. ¿Se puede? Sí. No es que esté prohibido, no es que sea incorrecto. Otra vez, ¿no? Ya uno como quien está programando estas cosas puede tener preferencias. Eh, y bueno, en el caso de aquí tengo dos hojas, ¿no? Y en lo personal, ¿no? Esto sí es ya a gusto de quien habla. Si me están pidiendo que yo escriba un resultado o que escriba en una tabla, como la pregunta 2 enuncia, en determinada hoja, para mí, esa va a ser la hoja de trabajo, ¿no? Esa hoja donde voy a terminar escribiendo las cosas o poniendo las matrices o llenando las tablas, ya. Esa, para mí, es la hoja que va a llevar el punto select. Las otras hojas que me proveen información, que, ¿no? Ya, para mí, esas son las de la variable objeto. No es algo universal, no es una imposición, es solamente una preferencia. Lo importante es tener claro cuál va a ser la hoja que va a llevar el select y cuál va a ser la hoja u hojas que serían utilizadas con la variable objeto para no estar escribiendo cada rato, ¿no? Bueno, entonces aquí algunos, ¿no? De estos comandos que van a ir como que estructurando un poquito lo que se requiere, ¿no? Por ahí está entonces esta forma.
Muy bien, eh, pues con ese preámbulo voy a dejarlos unos momentos más, ¿no? Como decía al inicio, que había un poco más de personas. Ya la idea es que las intervenciones de quienes dictamos sean menos, porque ya en un par de semanas, ¿no? Simplemente recibirán el ejercicio. Y este tipo de... ¿no? Yo hago esto obviamente porque me parece que puede ser eh, una herramienta de apoyo, ¿no? Anotar, bueno, conforme uno lee lo que piden y conforme uno ve el archivo, ¿no? Hoy hay dos hojas ya, va a haber un select, va a haber una variable de objeto, esto del conteo, ¿no? Si son dos empresas, entonces, claro, si es una o la otra es condicional. Lo del déficit, claro, ¿no? Si es déficit, ya, eso también es un condicional. Entonces, y tratar de repente primero de anotarlos y luego de ir armando, ¿no? ¿Qué estructura va dentro de cuál? Etcétera, ¿no? Entonces, lo dejo un momento más y ya de ahí, en unos instantes voy a, ya a plantearlo en Visual Basic con la idea de tener, pues, de repente ahí algo que comentar o ir trabajando.
Muy bien, entonces ahora sí voy a pasar a Visual Basic para poder tener esto ya establecido. Aquí está el Excel y aquí figura con Alt F11, ¿no? Ya aparece estos dos ventanas, ¿no? Una para la parte 1 y otra para la parte 2. Bueno, se agradece. Ampliar un poco y empezamos entonces a, por ejemplo, la hoja, ¿no? De trabajo, que en mi caso será la hoja resumen. Esta hoja, donde voy a escribir. Y set datos. Entonces será la hoja llamada así, para no estar escribiendo a cada rato. El tema de la empresa 1 o empresa 2. Sí, pues habrá un condicional, ¿no? Porque dependerá de este escenario. Si yo aquí voy a utilizar las columnas C y D o las columnas E y F. En el caso de la empresa 1, son estas dos. A lo mejor, ¿no? Como quien comienza, a veces puede uno decir, voy a hacer el caso de la empresa 1 y concluido eso, puedo hacer alguna modificación para que pueda atender a la empresa 1 y a la empresa 2, ¿no? Algo así como, a lo mejor que está en el solucionario, ¿no? En el caso de los alumnos, ¿no? Que tenían notas, ¿no? Cuando se trata de Armando, ¿no? Ya, ¿no? Aparte, cuando se trata de Rosa, aparte, no se trata de Carmen. De repente por ahí trabajamos así de manera independiente, empresa 1, empresa 2, pero claro, en algún momento eso va a estar sujeto a que la celda C8, si tiene un valor de empresa 1 o se ha quedado con el valor de empresa 2. Ya, entonces, solo para enfocarnos, caso de la empresa 1, va a haber un sistema, ¿no? Un for de 1 hasta 32, eso sí, de todas maneras, para revisar cada año. Y hay un cierre, ¿sí? Para el siguiente año. Siguiente año que se revisará. El sistema entonces se va a encargar de eso, ¿no? Me va a permitir pasar por esas filas y ver si es que hay un déficit. Ahora, el déficit resulta de la resta con resultado negativo de ingresos menos gastos. Entonces, necesito, ¿no? Obtener o que se revisen estas cifras en el primer año y en el segundo año que sean estas dos, en el tercer año que sean estas tres y así hacia abajo. Y obviamente eso de hacia abajo me ayuda offset y la variable del for. Como celda de referencia, podríamos trabajar con las celdas estas que tienen los títulos, ¿no? De ingresos para que baje 1, luego baje 2, luego baje 3 y así. Y la de gastos, ¿no? Para que baje 1, baje 2, 3. Y justamente van a bajar en un número en el que los dos se van a poder restar. Entonces, celda de referencia para este escenario va a ser C5 de esta hoja, ¿no? Así que, digamos, ¿no? La diferencia, ¿no? O el resultado, ¿no? De ingresos menos gastos será de la hoja datos.c5 offset hacia abajo según la variable del for y en columnas no se va a mover, no necesita, solamente es desde C5 irá hacia abajo. Estos son los datos del ingreso que tengo que restar en el caso de los gastos. Y para eso también offset a, 0, porque D5 contiene la información de los gastos de la empresa 1. Voy a ir bajando desde D5 y no necesito moverlo en columnas, por eso hay un 0 dentro del paréntesis. Ya, entonces ya tengo en una variable para cada año, ¿no? Esta variable va a definirse como la diferencia entre ingresos menos gastos. Con lo cual yo puedo evaluar el valor de este resultado, ¿no? De cada año. Si este resultado es menor a 0, quiere decir que estoy en un caso deficitario.
Entonces, eso quiere decir, ¿no? Si encuentra un año con déficit, y es donde tiene que contar, pues, ¿no? Así como las edades se contaban y todo eso. Bueno, se contarán, pues, cont igual cont más 1. Y nada más, no voy a poner un else porque, como se decía hace un rato, no me han pedido que cuente ni que haga nada con los años en los que la empresa tiene superávit. No son los que interesan, solo interesan contar los casos deficitarios. Listo. Entonces, ahora, cont, ¿no? Está definido como su último valor más 1, pero su último valor, pues, no está, ¿no? A lo mejor en versiones de Visual recientes no genere problemas, pero si por ahí, ¿no? Al menos yo trato siempre de tener el cuidado de, si invoco a una variable, por ahí tendría que estar definida. ¿Dónde defino el valor inicial que tenga cont? Tendría que ser un valor inicial de 0, ¿no? Porque el conteo, antes de que esto empiece, debería ser 0. Así como en el ejemplo de la clase 4, ¿no? Perdón, de la clase anterior, de la clase 5, ¿no? Que estaba esto del barco que llega vacío, entonces su primer valor de carga es 0, ¿no? El peso total es 0. Antes del sistema que permite que se le incorporen los pesos, ¿no? De los contenedores. Entonces acá podríamos tener el cont igual 0 al inicio, ¿no? De tal manera que sea previo al sistema que permite su conteo, ¿no? Que aumente 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, contando los años en los que encuentra el déficit, ¿no? Por alguna ahora sí. Entonces, con 0, y el sistema se encarga de revisar año tras año. Si encuentra un negativo, cuenta y ya está. Entonces, si ya termina el bucle, entonces puede escribir en la celda E6, ¿no? En E6, ¿no? O sea, así, en E6, escribe el valor de cont, ¿no? Ya terminó de ir contando y acumulando los casos que encontró con déficit, bueno, que los presente en E6. Ya, entonces, empresa 1, vamos a ver si esto está en línea con lo que se pretende. Y salió 12, que es el caso correcto. ¿Sí? Para empresa 1 son 12 años deficitarios. Entonces, el conteo se está haciendo de manera correcta. ¿Queda pendiente lo de empresa 1, empresa 2? Sí. Pero hasta este punto estaríamos en lo correcto, ¿no? Solamente considerando la empresa 1 por ahora, vamos a ver cómo hacer la consideración para la empresa 2 también. Pero al menos, ¿no? Vemos que el conteo se hace, ¿no? Ya lo que queda es simplemente ver cómo se adapta a la otra empresa. Profesor, una Sí. consulta. Sí, me escucho. Sí, la consulta. Profesor, disculpe, se me botó, me botaron. ¿Me escucha? Okay. Sí, sí, Fred. ¿Por qué
En algunos casos, cuando pones ejecutar, y te aparece que los macros no están habilitados. ¿A qué se refiere? Tiene que revisar si en el Excel que está usando están habilitadas las macros. Siguiendo los pasos de la diapositiva de la clase 1, Ok, ok. deberían estar habilitadas las macros. Ahora, algo que a veces ocurre cuando se descargan archivos de internet. Mira, a ver, voy a compartir nuevamente. Un momento. Descargas. Ya, cuando uno descarga archivos, a veces puede tener el inconveniente que es, ya creo que ahorita se va a compartir. Ya, en este caso no lo he visto cuando he abierto este archivo, pero claro, ¿no? De repente, ya como lo veo con frecuencia, se ha corregido, pero a lo que voy es, a veces cuando uno descarga un archivo de Excel, aparece por ahí una franja amarilla, ¿no? Que dice habilitar contenido, ¿no? Para que uno pueda editar el Excel. Ya. Pero a veces también surge un mensaje así, también así horizontal, de color rojizo, rosado, por ahí, que dice que, ¿no? Algo está prohibido o que no se permite tal o cual cosa. Y ese mensaje de fondo rojo que parece más serio, tiene que ver con que Excel trata de protegerse de archivos peligrosos que uno descargue sin querer, ¿no? Entonces bloquea algunas características dentro de las cuales las macros pueden estar. Entonces, por más que uno se haya ido a archivo, ¿no? Opciones y todo eso, para habilitar las macros, incluso así, por el hecho de haber descargado de internet un archivo que para Excel es como que sospechoso por alguna razón, entonces sale ese mensaje de fondo rosado que dice, ¿no? Cuidado, que no sé qué, que hemos bloqueado para su prevención, lo que sea. Ya. Y eso, ¿cómo se resuelve? Pues en el folder donde estén, eh, perdón, donde estén, donde tengan su archivo, por ejemplo, no lo he descargado, ¿no? Pero si tuviese ese mensaje de fondo rosado, lo que hay que hacer es ir a propiedades. Sí, aquí propiedades. Y en propiedades, aquí va a decir, ¿no? Dice, este archivo, por ejemplo, dice, ¿no? Proviene de otro equipo y podría bloquearse para ayudar a proteger este equipo, desbloquear, ¿no? Entonces se pone desbloquear y ya aplicar, ¿no? Entonces ya no fastidia. Desaparece ese fondo rojo, rosado, ¿no? Que dice que se han bloqueado, no sé qué, no sé. Como no ha aparecido, no me ha impedido de usar las macros, pero podría ser el caso en otras circunstancias. Entonces, aprovechamos de mencionarlo. Bien, ya, entonces queda lo de la empresa 2, ¿no? Es lo que falta. Ahora, ¿cómo se aprecia, ¿no? Acá en la hoja de datos. Ya, pues cuando es empresa 1, estas celdas son, perdón, estas columnas C y D son las que están aquí considerándose en la resta. Así que en el caso de que sea empresa 2, pues puedo adecuar el programa para que trabaje con las columnas E y F. Y listo, ¿no? Debería hacerlo. Entonces, una salida, ¿no? Una manera de hacer eso es, voy a cortar algunas filas en blanco para que no... Ya. Entonces, este sistema, ¿no? De uno, la revisión de cada año, así como está, funciona para la empresa 1. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a poner eso. Si la celda C8, si C8 es empresa 1, entonces que haga el bucle, ¿no? Con estas, de este tipo. Y el caso contrario es que dejo en empresa 2, porque la celda no tiene más que esas dos alternativas, ¿no? O está puesto en empresa 1 o está puesto en empresa 2, no hay otra. Entonces, en el caso contrario, que sería empresa 2, ¿no? Que haga todo igualito, el bucle, ¿no? Así tal cual, pero no con C5
y con D5, sino con E y F, respectivamente. Cierro el condicional, ¿no? Porque, ojo, he puesto un condicional que, digamos, es el más, ¿no? El que abarca a casi todo. Si es empresa 1, el bucle como lo planteamos. Caso contrario, quiere decir que había dejado empresa 2. Bueno, hará lo mismo, pero adecuado a las columnas donde están los ingresos y gastos de la empresa 2. Bien, se cierra ese condicional y se escribe en E6 la variable de conteo. Ya, entonces voy a poner, ya, en empresa 1 salió que son 12, ¿no? A ver, en empresa 2 me voy a la subrutina, ejecuto y veo que son ahora 14. Y eso es lo correcto, son 14 los años deficitarios en la empresa 2. Así que de esta forma puedo ¿no? ver si es empresa 1 empresa 2 y ya la subrutina se encarga de calcular para el caso que corresponda. ¿Sí? Esta modalidad, tenemos algunas preguntas, ¿no? Vamos a ver las consultas. Sí, en vez de él solo abro otro if. Eh, funcionaría, o sea, sí va a funcionar, y otra vez, ¿no? Por ahí no lo he mencionado, pero lo menciono en todo caso, ¿no? Suena a que no quisiera yo hacerlo, pero no es lo que se quiere transmitir, ¿no? O sea, hágalo. Digamos, intentarlo, ¿no? Y qué es lo que resulta, ¿no? Entonces, ahí sería como que yo utilicé if para empresa 1 y aparte utilicé un if para empresa 2, ¿funcionó o no funcionó? Sí va a funcionar porque en el caso de que, o sea, se está evaluando de todas maneras el valor que tenga C8, me había olvidado. Entonces, claro, yo puedo decir, oye, si es empresa 1, haz todo esto, nada más. Si C8 dice empresa 2, haz, ¿no? Esta forma modificada. Ok. Yo aprovecho el else porque en este caso yo sé que no hay otra, no hay otra opción dentro del else, ¿no? Por ahí que else a veces ¿no? Como se ha mencionado, abarca todo lo que no es la condición que se cumple. Entonces, claro, uno diría, oye, pero podrá decir otra cosa y vemos que no puede decir más que empresa 1 o empresa 2. Entonces, el else es la empresa 2, no hay otra forma. Si hubiese acá empresa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, ahí el ejercicio sería más interesante, ¿no? Pero ya el else, ¿no? Ahí sí involucraría a todo lo que no es empresa 1 y a lo mejor podemos trabajar como lo mencionas, Camila, ¿no? De repente, así como los alumnos, ¿no? Cada uno tenía su if, de repente cada empresa ahí puede tener su if. Pero, ¿no? Volviendo a lo que se menciona, claro, acá no hay escapatoria, ¿no? Si marqué uno, el otro ya no está marcado y el contrario es, ¿no? que se quedó empresa 2. Entonces, nuevamente, ¿no? Las circunstancias que encontramos nos pueden ayudar o pueden dictar qué conviene, ¿no? Entonces, claro, para no estar con if en div, bueno, en este caso se puede usar el else, lo que no quiere decir que esté incorrecto tener un if para cada caso. Select case, bueno, de repente, ¿no? No sé, ya ahí también, ¿no? Bueno, intenten, de eso se trata. Así digamos, es un poquito el tema de estudiar el curso también. Esto de adaptar, ¿no? En el caso del bucle, ¿no? Si es empresa 1, ya sé que son las columnas C y D. Mientras que es empresa 2, bueno, las columnas E y F de la hoja de datos. Esa forma es válida, resuelve lo que necesitamos que se resuelva. Sin embargo, hay una manera un poquito más eficiente, ¿no? Que
digámoslo así, para este escenario. Así que la voy a presentar a continuación, ¿no? Pero, como les digo, no es que sea incorrecto. Creo que este es probablemente el modo al que uno más fácilmente pueda llegar. Es decir, veo esas circunstancias, entonces ya pongo lo mismo. En el otro caso, altero lo que es necesario alterar y lo va a hacer, ¿no? Y como les digo, sí, pero buscamos, ¿no? Justamente poder hacer que uno encuentre formas así, bueno, innovadoras, ¿no? Para llamarle como la competencia que se trata de desarrollar. Así que voy a borrar el else, voy a borrar el div también. El bucle lo voy a dejar a solas, este condicional de si es empresa 8, S8, perdón, si es empresa 1. Ya, este sí lo tengo que mantener, porque no puedo evitar evaluar si se trata de la empresa 1 o 2. Eso sí no se puede evitar. Lo que puedo evitar es escribir dos bloques de los bucles. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya, si C8 es empresa 1, yo sé que C y D son las columnas que trabajan en ese caso. Ya, entonces en el Excel veo que, claro, C y D. Pero puedo decir que E y F son columnas que están dos posiciones a la derecha de C y F está dos posiciones a la derecha de D. Y aprovechar eso para decir, bueno, si estoy en empresa 1, voy a crear una variable que valga 0. Y en caso contrario, o sea, en empresa 2, que valga 2. Y dentro de la columna no voy a poner 0, voy a poner H. Entonces, si estoy en empresa 1, va a leer que H es 0. Y si estoy en empresa 2, va a leer que H sea 2, va a ir dos columnas a la derecha y va a hacer lo que tenga que hacer con esos datos de la empresa 2. Entonces, eso es, digamos, ¿no? El, el paso extra, pues, ¿no? Que también buscamos en el curso. Eso es lo óptimo, vamos a decirlo así. No porque esté incorrecto lo anterior, solo porque incorporar de esta manera, ¿no? Esos escenarios quiere decir que ya estamos, ¿no? En la onda de cómo aprovecho, en este caso, la columna del offset, ¿no? Para no estar replicando el bucle, ¿no? Duplicándolo. Ahora, claro, aquí es un bucle, pero cuando sean ejercicios más complejos, donde hay un bucle dentro de otro y dentro de otro, entonces, claro, ¿no? Copiar todo y buscar dónde le adapto los cambios, por ahí que es más tedioso, no lo sé. O podría inducirnos a algún tipo de equivocación. Aquí es bastante directo, ¿no? Ya donde sea que esté H, ¿no? Según lo que valga en este escenario, ya se va a leer para lo que correctamente se tenga que hacer. Bueno, ver para creer, ¿no? A ver, está en empresa 1, empresa 2. Está ahorita en empresa 2. Empresa 1, y me voy a la subrutina. Ahí está 12. Y si cambio a empresa 2 y voy a la subrutina, pues tendré 14. Así que está haciendo lo correcto. No he copiado, no tengo dos bloques, ¿no? de los bucles. Tengo uno solo con una alteración menor. Y ya está. Esto cumple con lo pedido. Queda entonces la segunda pregunta, ¿no? Dice, mediante otra subrutina especifique los años y montos en la tabla de abajo. Entonces acá hay que poner en qué año se dio ¿no? un déficit y a cuánto ascendió. Lo bueno es que ya sabemos, o tenemos el dato de a cuánto asciende el déficit, porque eso es la variable result, ¿no? Pero bueno, entonces los dejo unos momentos más para que atiendan esta segunda pregunta. Voy a solo dejarlo en compartir. Ahí, acá está. Bien, ¿no? Entonces unos momentos más para luego retomar la segunda pregunta.
Veremos entonces ahora la segunda pregunta, y en la cual está... Nos piden que tengamos aquí la lista de los años en los cuales se ha dado un escenario deficitario y al costado a cuánto ascendió dicho, ¿no? Escenario deficitario. Pues bien, entonces, esto sí. Veamos qué es lo que podríamos plantear acá. Que de hecho va a ser algo muy parecido a lo que ya tenemos porque de todas maneras hay que detectar los casos deficitarios, ¿no? Entonces, eso en realidad ya lo hemos hecho. Por ahí nos vamos a ahorrar un poco. Si es empresa 1 o empresa 2, también aplica porque el usuario está siempre en libertad de elegir esto. Y va a revisar, ¿no? Va a obtener la variable de result, que justamente es la diferencia de ingresos y gastos, y que lo voy a necesitar para que estén ¿no? Presentándose en la tabla. Eso es lo que, ¿no? Necesito en la tabla de la derecha. Le incorporaré, pues, ¿no? La escritura del año y la escritura de esta variable result para cada escenario. Entonces, al menos hasta acá, puedo, ¿no? Poner lo mismo. Sí, todo salvo la escritura de N6, ¿no? Porque de eso sí se encarga la primera pregunta. Lo que necesito yo es escribir el año y el monto del déficit. Bueno, ya que si es empresa 1 o 2, acá está. Va a revisar los 32 años, va a calcular, ¿no? El resultado para la empresa en ese año. Si el resultado es negativo, ¿no? Si encuentra el caso deficitario, bueno, más allá de contarlo, tiene que escribir el año en el que ocurre ese resultado deficitario y luego de escribir ese año tiene que escribir al costado el monto del déficit. Entonces aquí es donde vamos a intervenir para que presente, ¿no? Para que escriba en la tabla la información de estos años y los montos del déficit, ¿no? Bueno, para que empiece a escribir necesito celdas de referencia como B9 para que vaya bajando, ¿no? Según el año en el que ocurre el déficit. Y para escribir el déficit será desde C9 hacia abajo, ¿no? A la par, ¿no? Porque va a ir año junto al monto deficitario. Entonces escribiré que B9.offset hacia abajo, según la variable que cambia de los años. En columnas no me necesito mover en esta ocasión. Y va a escribir el año en el que se da el déficit. Y eso quiere decir que aquí en datos yo necesito copiar la cifra, ¿no? Donde ocurra el año deficitario. Entonces, aquí en la hoja de datos yo necesito como celda de referencia, por ejemplo, B5 para que vaya bajando también, ¿no? 1, 3, 4. Y si hay un año deficitario, bueno, lo escribirá. Entonces, escribirá desde B5 hacia abajo en la hoja de datos. Perdón, datos. De 5 y offset hacia abajo. Eso para escribir el año. Vamos a ponerlo acá, escribir el año del déficit. Y luego escribir el déficit, el monto. Y eso es el costado en C9.offset A,0 igual a result. Ese es el monto del déficit. Y eso debería escribirlo. Vamos a ver si es así. Voy a ejecutar esta. Y veo que empresa 2, que son 14, aquí debo tener 14 años de información. Recuento 14, así que está en lo correcto, ¿no? Se han escrito los 14 años y al costado veo que todos los números son negativos, lo cual es buena señal, porque son los años con déficit, ¿no? Si hubiesen un número positivo, ahí sí hay que preocuparse.
Ahora, aspecto de importancia número 1. Si yo cambio a empresa 1 y ejecuto, estarán los 12 años y dice 20, porque no se han borrado los datos que se habían escrito para la empresa 2. ¿No? Bueno, entonces me tendría que asegurar de que en el área que se puede escribir, ahora vemos lo que nos comentaba Gustavo, que esto se borre, ¿no? Antes de que se escriba. Yo tengo que borrar por si acaso hubiese alguna, si hubiese escrito algo anteriormente. Eso quiere decir que antes de que se escriba nada, yo voy a poner, por ejemplo, range, paréntesis, comillas, desde B10 hasta C45, punto clear content. Puedo poner eso. Desde B10 hasta C45, que borre. Y ahora sí, a ver, que calcule correctamente para que no se mezcle con el año anterior. Y salen 12, ¿no? Porque desde la empresa 1 salen 12. Acá no se ha escrito 12 porque esto es de la otra subrutina, ¿no? Ya, pero aquí la cantidad de años, ya que está en empresa 1, son efectivamente 12. Ahora, pasando a lo que menciona Gustavo, ¿no? Y también Bruno, pues que es ya un poco la presentación de esto, ¿no? En estricto, lo que nos han encargado está cumplido. Dice, especifique los años, sí, y los montos del déficit, perfecto. ¿Está presente en la tabla? Sí. Me interesa, digamos, esto, ¿no? En tanto yo lo voy a presentar ante, no sé, algún comité oficial, ¿no? Quiero que se presente así, y ahí lo puedo pensar, ¿no? Porque, sin caer en vanidades, pero, o sea, mucho dice de uno, a veces, cómo uno presenta las cosas que hace. Entonces, estar dejando estos espacios parece no ser la manera más formal, si se quiere, ¿no? de tener el reporte. Sería mejor presentado que esté el primer año deficitario aquí con su déficit y seguidos los otros años con déficit. Termina la lista y ya está. No así todo medio salpicado. Eso, ¿no? Como decía, ¿no? Ya es un tema de la forma de presentación, ¿no? Ya es no solamente cómo obtengo los años con los déficits, sino cómo se los voy a presentar a otra persona o cómo es la mejor forma de ser no más formal en el aspecto de compartir la información. Ya, ahora, para entender el problema, ¿no? Para proponer la solución hay que entender el problema. Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué hay espacios? Y mirando, ¿no? Vemos pues que si los datos de los años están desde el año 80 hasta el año 2011, el año 80 no figura, está el siguiente porque es deficitario, el 82 no figura, el 83 sí porque es deficitario. Entonces, en los años que ha ido revisando donde no ha encontrado déficit, no escribe. Solo está escribiendo en los años que corresponden casos de déficit. Entonces, si los años no han tenido déficit, bueno, no los pone, ¿no? No los escribe, pero claro, sigue bajando. ¿Por qué? Porque la variable del for para el llenado de la tabla es la variable A. Para escribir el año del déficit y para escribir el déficit, yo estoy usando la variable del for. Entonces, la variable del for va de 1 a 32. Algunos de esos tendrán déficit. Entonces, en algunos se escriben y los demás quedan en blanco. Ahí está el motivo de estos espacios en blanco.
Si ese es el motivo de los espacios en blanco, entonces la solución tiene que ser no usar la variable del for porque va a dejar espacios en blanco. Bueno, no usar la variable del for para escribir. Obviamente sí tengo que usar la variable del for en el escenario en el que sí corresponde usarlo. Si no, no estaría. Pero para escribir, usar la variable del for me va a dejar estos espacios. Yo necesito que desde B9 se escriba, ¿no?, que baje 1 cuando exista un primer caso de año con déficit. Y luego bajará 2, ¿no?, bajará 1 y 2 para escribir el segundo caso con déficit. No quiero que baje según la revisión, quiero que baje solamente cuando hay un caso deficitario. Y tendré en esta lista tantos años como casos deficitarios, y estarán juntos, porque bajarán, pues, ¿no? Primer caso deficitario, segundo caso deficitario, baja 2, tercer caso, y baja 3. Y esa cantidad de años con déficit, pues, es cortesía del contador, la variable de conteo. Porque la variable de conteo solo incrementa su valor cuando hay un caso deficitario. Justamente cuando hay un caso deficitario, ahí aumenta en 1. Entonces voy a tomar a la variable para que escriba y para que baje, porque solo va a bajar una fila dentro del contexto que hay un caso deficitario. Entonces, en vez de A, le pongo cont, aquí también, y ahora, pues, ¿no?, ya es la cereza, ¿no?, que, como les decía, ¿no?, si por ahí ya tienen o han tenido oportunidad o están ahorita en algún entorno laboral, a veces la presentación tiene una importancia, ¿no? No solamente porque está más cómodo para saber los años y tener la lista así, sino también porque muestra que la persona que lo elabora se preocupa, ¿no?, quiere que esté bien presentado. Bueno, no sabemos si los altos directivos, pues, ¿no?, sabrán visual, ¿no? Pero en todo caso, quedará, pues, ¿no?, en la buena conciencia de uno que lo ha podido presentar de un modo mejor, ¿ya? Y eso sí es algo que se valora. Profesor, disculpe, ¿podría repetir el cont, por favor? ¿O podrían mostrar la estructura? Sí, lo que mencionaba es que cuando estaba en vez de cont, la variable del for, la variable a, desde B9 empieza a bajar y solo escribe cuando el año que revisa es un año deficitario, y por eso había espacios en blanco. Entonces, cuando esto estaba acá, como A es la variable que tiene que recorrer 32 filas, o sea, sí o sí tiene que recorrer y pasar por sus 32 valores, algunos son deficitarios, como estos, que están en la lista escritos, pero dejan los espacios en blanco. ¿Por qué? Porque este en realidad en el fondo es el año 1980, que no tiene nada escrito porque no ha sido deficitario. Aquí está el 82, el 84, el 87 y 88, y así. Son años que estarían si es que hubiese habido déficit, pero como no es el caso, no los escribe, pero deja su espacio, ¿no? Entonces, a la necesidad de que estén todos juntos como una lista mejor preparada, no debo usar entonces la variable del for para escribir en esta tabla. Por eso que esto es lo que se cuestiona. No debo, para escribir el año del déficit, no debo usar la variable del for. La variable del for está perfecta para lo que le corresponde, por ejemplo, acá, ¿no?, para encontrar la diferencia entre ingresos y gastos de un año. Pero para escribir y para reportar los años, no me está ayudando porque deja líneas en blanco. Entonces, ¿qué necesito? Necesito una variable que aumente así de 1 en 1 para que pueda bajar desde B9, ¿no?, que baje 1, que baje 2, que baje 3, etcétera, pero que solamente haga eso para escribir un año deficitario. Si baja 1 es para escribir el primer año y su déficit. Si baja 2 es porque hay otro año, un siguiente año con déficit que lo va a escribir y lo va a poner al costado del monto. Entonces, una variable así que solamente aumente
de uno en uno. Cuando hay un caso deficitario, es la variable del contador. Porque esta variable aumenta su valor siempre dentro del if, ¿no? Del condicional que me dice, oye, si estamos en un caso deficitario, si no, no aumenta. Ya si estamos en un caso deficitario, ya aumentas tu cuenta en 1. Y yo lo voy a aprovechar para que ese 1 que acaba de sumarse haga bajar en la lista una fila y escriba. Entonces, por eso es que ahora ya ¿no? Solamente baja 1 para el primer caso deficitario, baja 2 para el segundo caso deficitario y así. Solo en los casos deficitarios. Por eso cont es ahí la variable que me ayuda. Muy bien. El ejercicio tiene desde luego su, ¿cómo se llama? Su solucionario. Acá está. Ya. Ya lo he habilitado, que tiene, sigue esta estructura, ¿no? Sigue con ahí algún comentario y demás. Pero está alineado con la manera en la que se ha dado la resolución en esta clase. Bien, entonces, claro, ¿no? Aprovechen de revisar el ejercicio nuevamente, los adicionales, los que puedan conseguir de otros ciclos, porque ahora sí ya tenemos las herramientas con las cuales debemos hacer frente a los ejercicios que vengan. De hecho, las clases que siguen son también ejercicios. eh, Así que ya cuestión de coger más práctica en este asunto. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Bien. Entonces, bueno, no es así, podremos dar por concluida esta sesión.